Plan de protección. Por mercancías peligrosas de alto riesgo se entienden las mercancías peligrosas que pueden ser mal utilizadas por los terroristas y que en este caso podrían causar numerosas pérdidas de vidas humanas, destrucciones masivas o, especialmente en el caso de la clase 7, trastornos socioeconómicos. Según la naturaleza y cantidad de la operación realizada con las mercancías peligrosas de alto riesgo, será necesario el establecimiento de un plan de medidas para reducir al mínimo las posibilidades de robo o utilización inapropiada de dichas mercancías, que pudieran poner en riesgo a las personas, los bienes o el medio ambiente. Dichas cantidades vienen reflejadas en la tabla 1.10.3.12 del ADR, y al plan que ayudará a reducir los riesgos le llamaremos plan de protección. Por las características del trabajo realizado en el Centro Nacional de Microbiología, es necesario realizar y recibir envíos de sustancias infecciosas de categoría A catalogadas de alto riesgo, por lo que será necesario la implantación de un plan de protección adecuado según el punto 1.10 del ADR para minimizar los riesgos de un posible robo o mala utilización. El plan de protección debe ser un documento sujeto a los cambios de personal, instalaciones, mercancías que pudieran producirse con el tiempo dentro de la organización, así como a comprobaciones periódicas de su correcta adaptación y funcionamiento. Aquí vemos la tabla mencionada sobre mercancías peligrosas de alto riesgo. Como siempre, disponen de esta tabla en el manual del curso y pueden consultarla todas las veces que sea necesario. Planes de protección. Los transportistas, expedidores y los otros participantes que intervengan en el transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo o del material radiactivo de alto riesgo adoptarán y aplicarán planes de protección que incluyan como mínimo los elementos que se indican en 1.10.3.2.2. El plan de protección comprenderá al menos los elementos siguientes: asignación específica de responsabilidades en materia de protección a personas competentes y cualificadas con la debida autoridad para asumir esas responsabilidades. Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías peligrosas transportadas. Examen de las operaciones que se lleven a cabo y evaluación de los riesgos que puedan suponer para la protección, incluyendo las paradas necesarias en las operaciones de transporte, la estancia de las mercancías peligrosas en los vehículos, cisterna o contenedor antes, durante y después del viaje, y la estancia temporal intermedia de mercancías peligrosas durante la transferencia entre modos de transporte o transbordo entre unidades. Indicación clara de las medidas que se van a tomar para reducir riesgos relativos a la protección, adecuadas a las responsabilidades y tareas del participante, incluyendo actividades de formación, políticas de protección, por ejemplo, las medidas que se debe tomar en caso de riesgo extremo, controles en la contratación de nuevos empleados o de asignación de personal a ciertos puestos, etc. Prácticas de explotación, por ejemplo, elección y utilización de las rutas cuando se conozcan, el acceso a mercancías peligrosas en estancias intermedias temporales, tal como se define en C, la proximidad a infraestructuras vulnerables, etc. El equipo y los recursos para reducir los riesgos en materia de protección. Procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y afrontar las amenazas en materia de protección, las infracciones o los incidentes relacionados. Procedimientos para evaluar y comprobar los planes de protección y para revisarlos y actualizarlos periódicamente. Medidas para garantizar la protección física de la información sobre el transporte que figura en el plan y medidas para garantizar que la difusión de la información sobre el transporte esté, en lo posible, limitada a aquellos que la necesitan.
Tales disposiciones no deben ser obstáculo a la comunicación de las informaciones prescrita en otros apartados del ADR.